Buenos días. En el día de hoy la comisión ha sido citada para poder recibir primero al Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, que presentará propuestas para fortalecer la odontología y el acceso de los chilenos a la salud oral, además de los temas gremiales. Concurren a esta comisión el primer vicepresidente del colegio, señor Jaime Acuña. Está también la segunda vicepresidenta, señora María Eugenia Valle, y la secretaria nacional, señora Anita Quiroga, y el jefe de gabinete, señor Patricio López, que parece que se excusó. Sí. Pues bien, dejo la palabra al Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Adelante, Jaime. Por favor, al inicio, apretar el botón, presentarse, para los efectos de que quede constancia en el acta. Esta sesión además está siendo televisada, así que para que quede constancia tanto en el audio como también en el video. Ok, muchas gracias, senador. El doctor Jaime Acuña, vicepresidente del Colegio Dentista, en representación de nuestro gremio. Gracias por la invitación y procedemos a dar una pequeña introducción de lo que nos queremos exponer a usted con respecto a la realidad que está sucediendo en Chile de la salud bucal de nuestra población. Es una presentación más en el ámbito de cómo podemos mejorar la calidad de la atención y cómo podemos mejorar la salud de los chilenos, que quizás de un hecho puntual de un punto de vista profesional. Entendemos, y lo principal, a la salud como un derecho. Este derecho tiene que estar incluido dentro de la condición misma de estar en este país. Este derecho tiene que entenderse desde un punto de vista biopsicosocial como integral, y ahí es donde nosotros, a través de la historia de la salud pública en Chile, sentimos que hemos sido un poco desplazados. La integralidad de la salud oral no ha estado siempre en la misma línea con las demás profesiones, especialmente el ámbito de la medicina, y por lo tanto es algo que nosotros como colegio profesional siempre hemos dicho, ¿no? Que el Estado de Chile, y siempre reforzamos el concepto de Estado para decir que este no es un tema puntual de un gobierno en particular o de un sector político en particular, el Estado de Chile ha fallado en fijar políticas que den respuesta de las necesidades de la población. El escenario actual: hay 56, se recomienda 56 odontólogos cada 100.000 habitantes, es decir, hay un odontólogo cada 1.785 según la OCDE. La realidad en este país es que aproximadamente hay 22.000 profesionales y se requieren para el sistema público aproximadamente unos 9.800. Por lo tanto, estamos en una situación donde tenemos una matriz de profesionales disponible para trabajar en el sistema público o para dar respuesta a la población, pero por otro lado tenemos una situación del sistema público, y un poco que vamos a hablar del sistema privado, que está afectando la salud de nuestra población. Un dato no menor: en el área de la atención primaria, por cada CEFAM que se está construyendo, ya el déficit comienza en la mitad. Uno debería estar recomendando, según la OMS, un dentista cada 2.000, 2.500 habitantes, y por estándar el Ministerio de Salud está construyendo su CEFAM por uno cada 5.000. Por lo tanto, cada CEFAM que se inaugure, y cada vez que uno está feliz inaugurando un CEFAM, estamos introduciendo ya un 50% de déficit de la disponibilidad de dentistas para esa población. Y otra cosa que lo agrava más: ese CEFAM tiene las mismas características en la Araucanía rural que en Providencia, que en Viña del Mar. Por lo tanto, ni siquiera hay una distribución con respecto a la necesidad misma de la población. Ese es un tema no menor porque perpetúa y estructura un déficit que se está llevando en el largo plazo. ¿Qué nos lleva a esto? A estas realidades vamos a dar unas pequeñas cifras tratando de que sean lo más claras posible para ustedes. Tenemos una población que son todos datos oficiales de la República, por lo tanto no son nada creados desde el Colegio Dentista. La población chilena entre los 35 y 44 años, y me voy a ir a lo más duro, tiene una población desdentada de casi un 20%, ¿no? 30 años después, la población desdentada total aumenta considerablemente. Ahí pueden tener un tercio de la población está mutilada totalmente. O sea, los chilenos a los 30 y tantos años ya tienen un daño bucal. 30 años después podremos decir que un tercio de la población chilena va a estar mutilada totalmente. Quiere decir que no tiene una pieza dental. Si nos vamos a los últimos trabajos que se hizo en salud pública por parte del Ministerio de Salud, que es la encuesta de salud bucal, que en realidad es la encuesta nacional de salud que introdujo el tema de salud bucal,
Tenemos datos como que el 60 y tanto % de nuestra población hace más de un año que no consulta a un dentista, especialmente en la población con menos estudios, y va variando un poco. La población, y ahí siempre voy a reforzar el dato con respecto a la población que tiene menos de 8 años de estudio, porque fue los indicadores que utilizó la encuestadora. Cuando hablamos de población con menos de 8 años de estudio, estamos entonces hablando de una población que está más asociada a clases con menos recursos, más pobres o clase media emergente. Y en este grupo etario, que el que ustedes ven ahí, menos de 8 años digamos, de estudio, que equivale a ese porcentaje que no se ve muy bien aquí la diapo por el tema de la luz y el foco, pero un 60% de nuestra población ya tiene un tema de... Hay un tema de foco ahí, no sé si es arreglable o en todo caso las cifras están en la carpeta. Pero luego, el mensaje es claro, nuestra población tiene un daño bucal. Y este no es un dato no menor, qué pena que no se ve ahí, pero un 74% de nuestra población tiene una dentición no funcional, según esta encuesta nacional, en aquella población menor de 8 años. Quiere decir que tiene una tal cantidad de dientes perdidos que ya es no funcional. No estamos hablando de dentaduras completas, estamos hablando de que ya el daño es tan grande, es de tal la mutilación que tiene en su sistema dentario, que ya para esa persona no está en condiciones de cumplir la función mínima que es la masticación. En el grupo que ha estudiado menos años, que son de 8 años, el 74% de la población tiene su función masticatoria, su boca mutilada. Y miren, después de entre los 8 y los 12 baja un 22. Entonces, claramente aquí tenemos un tema de inequidad con respecto al acceso a la atención de la población chilena. Entre más pobre es, entre menos años estudió, más daño bucal tiene. ¿Por qué? Y lo que vamos a reforzar en unos datos más adelante tiene que ver con el acceso. 74,1% de nuestra población, como lo refuerzo ahí, tiene su dentición mutilada. Y aquí un tema menor. ¿Cómo percibe la población chilena, según esta encuesta nacional, los datos? Y aquí un 78,6% del... ¿Sí? Dígame. 74% de aquellos que tienen menos de 8 años de estudio. Tiene menos de 8 años. En el grupo de estudio de población con menos de 8 años... 74%. 74%. Que es la que está más asociado a estratos sociales más pobres. Con respecto a la percepción de la salud bucal de esta población, menos de 8 años de estudio, el 78,6% de esta población considera que su salud bucal es regular o mala. Por lo tanto, no es un tema tan solo que tiene que ver de un punto de vista técnico profesional de uno como dentista. Estamos hablando de un tema de salud pública que está afectando a la población chilena y que es percibida por esta considerablemente. 78% de la población la considera regular o mala y más de un 50% la encuentra regular y mala en el grupo que sigue, que es el grupo que estudió entre los 8 y los 12 años. Este dato habla de un 56% de la población, según la Superintendencia de Salud del año 2006, que también considera que su salud bucal afecta su calidad de vida. Entonces, si entendemos la salud como una integralidad, entendemos la salud como un derecho, entendemos que el país tiene que ir hacia un desarrollo que dé respuesta a un estado de beneficencia de la población y no tan solo de enfermedad, el tema de la salud bucal cada vez se está tomando más importancia. Porque ha sido tanto el daño histórico que tenemos poblaciones que están absolutamente atrasadas en su respuesta. Este atraso del Estado de Chile se refleja en las encuestas cuando dicen ellos que su salud es mala o regular por sobre un 70% en la población más pobre, sobre un 60% quizás en población clase media y media baja. Tenemos un problema de acceso. La odontología es una área de la medicina que requiere tratamientos y los tratamientos no son generalmente singulares, sino son plurales en el sentido que requieren más tiempo y por lo tanto el acceso al servicio público o el acceso al sistema público requiere de tiempo y de tratamientos, lo cual hace que este sea más difícil. Las brechas de cobertura, ¿y esto qué está provocando? Y es un asunto que a nosotros nos preocupa cuando vemos a la opinión pública o vemos al Ministerio de Salud en focalizar tanto el tema con respecto a las listas de espera quirúrgicas o listas de espera en los hospitales. Lo que no se refuerza es la idea que el 25% de la lista de espera de los hospitales en este minuto es odontológica. Por lo tanto, 1 de cada 4 pacientes que está en espera es por un tema odontológico.
En este país hay más personas esperando una atención dental que una atención médica. Sí, perdón. Ah, sí, ya. Sí, perdón. Entonces queríamos reforzar que esta situación está provocando una dificultad de acceso. Esta dificultad de acceso está provocando un daño. Este daño está provocando listas de espera a nivel hospitalario sin siquiera reflejar la lista de espera escondida, fantasma que existe en la atención primaria. No es extrañar que el auge que más se utiliza en Chile, de todas las patologías, que creo que son 80, es la urgencia odontológica. Pero la urgencia odontológica, en el fondo, es la mutilación de la boca por la no respuesta del sistema público al tratamiento dental. Entonces, cuando se da la imagen de que, miren qué bueno que la principal uso de las patologías GES en Chile sea la urgencia odontológica, es solamente el reflejo de un mal sistema en cuanto al acceso de la población. ¿Qué pedimos? Y con este informe un poco de lo que estamos viendo y un poco el mensaje que queremos transmitir a usted y que desde el mundo del legislativo nos puedan ayudar. Queremos enfrentar el acceso, queremos enfrentar la calidad porque entendemos a la calidad como un Estado, como la calidad como una garantía que tiene que ser rol del Estado. Existen en este minuto 34 programas de formación odontológica. Este país se dio herramientas para ayudar a entregar a la ciudadanía herramientas para obtener profesionales de la medicina, entendiéndose con un grado de competencia que asegure una prestación adecuada, que es lo que se llama la acreditación obligatoria de la carrera de medicina, que gracias a ustedes también se logró para la odontología y que se va a hacer efectiva el año 2020. Pero tenemos también el examen nacional obligatorio de medicina. Este examen nacional obligatorio está del 2005 en medicina, pero no está en odontología. Hemos planteado en todos los gobiernos, todos los años, la necesidad de entender que la odontología tiene que tener un examen nacional obligatorio. ¿Y por qué? Porque como dice el Código Sanitario, la odontología y la medicina son las únicas dos profesiones de salud que se ejercen en Chile donde el profesional actúa en forma autónoma, ya que puede diagnosticar y tratar. No así ninguna de las otras profesiones de la salud, sin eso obviamente de merecer aquellas. Por lo tanto, estamos ante un profesional que es capaz de ejercer su profesión en forma autónoma y por lo tanto se hace de mayor validez la necesidad que el Estado de Chile garantice esto. ¿Qué viene ahora? Y se valora totalmente la red estatal de escuelas de odontología de Chile, todas las que pertenecen al sistema estatal, Temuco, La Chile, La Serena, Iquique, tomaron la decisión en forma voluntaria de realizar un examen nacional obligatorio, que se va a realizar en noviembre de este año. Es una manera de dar una señal política también a las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como de ustedes como legisladores, de entender la necesidad de que exista un examen nacional obligatorio. Van a ser 418 estudiantes que están egresando este año de las carreras de odontología de las escuelas estatales que se van a incorporar a este examen nacional en forma voluntaria. Sabemos que no tiene ningún amarre legislativo, ni con el Ministerio de Salud, ni nada. Solamente estamos diciendo la necesidad de que se genere un examen nacional. Nosotros como profesionales que estamos egresando de las carreras de odontología de Chile estamos dispuestos y disponibles para que se evalúen las competencias con las que estamos saliendo, de tal manera de asegurar dentro de lo que se pueda, porque uno sabe que las profesiones de la salud son dinámicas, dentro de lo que se puedan obtener profesionales que tengan las competencias para realizar un buen ejercicio de este. Somos profesionales dispuestos a ser evaluados y queremos ser evaluados. Y lo estamos haciendo por eso en forma voluntaria, las carreras de odontología con el respaldo del Colegio de Dentistas de Chile para las que son estatales. ¿Qué esperamos? Y ojalá que el Ministerio de Salud tome esta iniciativa, ustedes como legisladores en un momento nos puedan ayudar y a eso venimos, de que este examen sea nacional, forme parte de la ley del examen nacional obligatorio como existe en medicina, y de nosotros, desde el punto de vista como colegio de dentistas, sí sentimos que este examen, como hay, entre paréntesis, examen que nosotros creemos que deberían tener todas las carreras de la salud, porque estamos hablando de ejercicios profesionales que van en directa relación con la persona, este debería ser realizado por una agencia estatal, independiente de cualquier colegio profesional, independiente de cualquier universidad. Queremos el apoyo de ustedes en el examen nacional obligatorio para odontología. Estamos asumiendo el costo, la responsabilidad social
de enfrentarnos con 418 estudiantes de las estatales, de las universidades estatales, para decir con qué nivel nos estamos formando. Pero obviamente no es todo, ya que necesitamos que también se incorporen las privadas. El otro punto que nos trae es explicarles que entre los problemas de acceso a la población que estamos teniendo, especialmente para la clase media y media emergente, como se dice ahora, tenemos una situación compleja que nosotros ya hemos enfrentado con la Fiscalía Nacional Económica, que tiene que ver con nuestro punto de vista, la nefasta relación que existe en sentido vertical entre la ISAPRE y los megaprestadores. Tenemos la convicción a través de trabajos que hemos realizado y estudios que hemos realizado y la experiencia que nos entregan nuestros profesionales que trabajan en estas famosas cadenas de salud, que esta relación vertical entre ISAPRE y megaprestadores lo único que está introduciendo es un encarecimiento de la atención odontológica para la clase media y está generando condiciones laborales que no son correctas para el profesional, ya que se está introduciendo en forma artificial indicadores de tipo comercial que altera la relación que tiene que existir entre la prestación médica, en este caso odontológica, y un paciente. Esta información está todo en un documento que hemos hecho entregar a Fiscalía Nacional Económica hace un par de semanas. Esperamos que ellos tengan la capacidad de entender la necesidad de este problema y con eso poder enfrentar. Tenemos, como dice el cuadro ahí, una situación donde los beneficiarios están cancelando mucho más de lo que deberían cancelar. La odontología tiene la sensación y la imagen, y es correcta, de que es cara. Pero es cara porque el Estado de Chile no tiene sistema de aseguramiento, ya sea público o privado, que dé copago, como es la modalidad en medicina libre elección. Pero también es cara porque la relación vertical de ISAPRE y megaprestadores están encareciendo la atención, ya que estamos convencidos, lo decimos aquí, que la ISAPRE, más que preocuparse del beneficiario, se están preocupando de obtener ingresos adicionales a través de sus propios megaprestadores. No cuidan al beneficiario, las ISAPRE están cuidando a su holding. Esa es la frase que queremos dejar clara. ¿Qué esperamos finalmente? Estamos con el Ministerio y somos súper francos aquí en dudas de cómo viene la mano. Partimos con una relación bastante fluida. Hace unos 3-4 meses hemos perdido todo contacto. Estamos sin contacto con el Ministerio de Salud, lo cual obviamente uno lo puede, no lo podemos tomar a bien. Igual que como en muchas situaciones nos estamos enterando por titulares de diarios de políticas públicas que se quieren implementar en el área odontológica, políticas públicas que nosotros hemos asumido solo los titulares, no sabemos cómo vienen, qué persiguen, cómo se van a implementar, porque obviamente detrás de cada política pública, si esta no es participativa, no es compartida, va perdiendo quizás todo lo bueno que hay detrás de ella, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema que esperamos que se solucione. Creemos necesario la creación de una división odontológica, como en un momento dado se tramitó aquí una propuesta para el Ministerio de Salud. Son tantas las variables que están afectando la salud bucal de los chilenos y están desde tantos puntos de vista mal manejados y mal coordinados, que nosotros creemos fundamental para empezar a dar una cabeza que el Ministerio de Salud tuviese una división odontológica. Esperamos recuperar la tuición ética de los colegios profesionales y eso es transversal a todos lados. Yo creo que muchos de los temas que de repente incluso impactan en la opinión pública, más que temas delictuales que son de tribunal, muchos de ellos tienen que ver con cómo se comportan las personas dentro de una sociedad. Y creo que la tuición ética es un tema que debería recuperarse. Queremos que desde un punto de vista del acceso a la salud, FONASA de una vez por todas tiene que asumir su responsabilidad para la clase media y media emergente, y por lo tanto tiene que fortalecerse o crearse de una vez por todas un FONASA libre elección. Somos partidarios, como dijo el Ministerio, pero tenemos solo el titular y no sabemos cómo va a aplicarse, de tener centros de especialidades en la atención primaria. Es importante que de una vez por todas la acreditación de las carreras de odontología tengan estándares más altos que los que existen actualmente. Y como puse en el punto 6, ojalá que cuando se tramite la ley de ISAPRE se enfrente el tema de la relación vertical entre la ISAPRE y los megaprestadores, porque tenemos claro, y ahí no tenemos ninguna duda, que por lo menos en el mundo de la odontología, en el acceso de la atención odontológica a los beneficiarios de Chile, la relación dentro de un holding entre una ISAPRE y un megaprestador está perjudicando a la población y no la está beneficiando. No sé en el mundo médico, no voy a entrar ahí porque no nos corresponde, pero podemos oficialmente como colegio dentista decir que la relación vertical entre la ISAPRE y los megaprestadores perjudica a la población. Esperamos su apoyo, ojalá
haciendo buena gestión o buen apoyo frente al Ministerio de Salud, porque sé que es iniciativa de ellos para obtener de una vez por todas un examen nacional odontológico, que creo que es una señal que nosotros como profesionales de la salud estamos dando. Creemos que hay que enfrentar una vez por todas, cuando se discuta la ley de ISAPRE, el tema de la regulación de esta relación que hemos reforzado de los megaprestadores. En un momento dado, en unos meses más, viene todo el tema del presupuesto de la nación. Es tanto el daño de la población chilena que yo esperaría que ya de una vez por todas el Ministerio de Salud comience a dar señales políticas, económicas y técnicas de cómo va a enfrentar. Nosotros como colegios jamás vamos a poner a este gobierno en particular o al anterior o al que venga en una situación de resolver un problema de décadas buscando soluciones a corto plazo en 4 años de gestión de un gobierno. Pero claramente lo que uno esperaría en representación de la ciudadanía, en representación del mundo de la odontología, es que de una vez por todas las autoridades del gobierno que le tocó en este minuto de turno sean capaces de generar una política pública que nos dé una coherencia con respecto a la solución de una brecha en el largo plazo. Y lamentablemente hasta la fecha de hoy no la tenemos. Y por lo tanto esperamos que ojalá el Ministerio de Salud empiece a dar señales también sobre el tema del déficit que tenemos en nuestra población. Y también que nos ayuden porque hemos tenido lamentablemente mala experiencia, la tuvimos en el gobierno pasado, hay que decirlo, con respecto a que de repente se produce una discriminación con respecto, yo siento que me imagino que hay otros profesionales de la salud, claramente el Ministerio de Salud con respecto a cómo se comporta con el colegio de medicina, el colegio médico como con respecto a los demás colegios. De repente aparecen oficios, normas y reglamentos debajo de un sombrero que nosotros no conocíamos, que generan beneficios solamente para los estamentos médicos y no está generando beneficios para los demás. Por lo tanto, en su rol o en su ayuda, que nos puedan en un minuto dado aportar o dar señales de que no es correcto la discriminación de las carreras de la salud, especialmente desde el Ministerio de Salud. Bueno, yo primero quiero agradecer la intervención, decirle que esta Comisión de Salud ha planteado en forma reiterada el tema de la salud bucal como una prioridad nacional y particularmente con la necesidad de crear una división odontológica nacional. No es posible que tengamos 2 sistemas que no dialoguen, uno en la atención primaria y otro en la red pública. De hecho, tenemos un departamento de salud dental en la Subsecretaría de Salud Pública y otro en la Subsecretaría de Redes, que está absolutamente duplicada, que no dialogan entre sí y no hay política que entiendan que esta es una prioridad nacional. Me parece además particularmente grave que el 25% de las listas de espera hospitalarias sean odontológicas. Ese es un dato nuevo, yo le agradezco que lo hayan aportado, y eso implica también un desafío mayor. Yo quiero pedirle a la Comisión que podamos transformar esta presentación en un proyecto de acuerdo para ser presentada por los miembros de la Comisión de Salud ante la sala del Senado, que podamos también enviarle un oficio al Ministro de Salud y también a los subsecretarios de Salud Pública y de Redes respecto a la necesidad de aquello, y esperando también que en la próxima ley de presupuesto sea considerado claramente no solamente los temas de brecha que afectan fundamentalmente a los más vulnerables, sino también hacernos cargo, porque estamos hablando de enfrentar la lista de espera, pero no está visibilizado que el 25% de la lista de espera justamente habla de atención odontológica. Por tanto, agradecer al colegio su presencia y, por supuesto, decirle que cuenta con nosotros. Quiero dar la palabra al senador Quintero. Gracias, presidente. Antes que nada pido disculpas sobre todo a los colegas por haber llegado atrasado, pero problemas de índole personal me impidió llegar a la hora. Yo conozco perfectamente lo que ha planteado el doctor, incluso me ha servido para una propuesta integral de reforma de salud que estamos presentando dentro de estos días, como bancada socialista, porque la verdad es que estamos esperando la propuesta del gobierno y pensamos que va a diferir mucho de lo que pensamos nosotros a lo que piensa el actual gobierno. Nosotros pensamos que el mercado no lo es todo. Pensamos que el ser humano es lo más importante, no el mercado. El mercado pensamos que ha fracasado en cuanto a las regulaciones. Yo tengo acá un proyecto de acuerdo, presidente, que lo voy a presentar hoy día, precisamente pidiendo la creación de una división odontológica nacional.
De todas maneras lo voy a hacer recorrer esta tarde buscando la firma para presentarlo, dirigido al presidente de la República y al ministro de... ¿Como proyecto de acuerdo? Como proyecto de acuerdo, sí. ¿Podemos? Perdón. Sí, gracias. Pero me gustaría que se oficiara, a raíz de la presentación que ha hecho el presidente del colegio, al ministro de Salud pidiendo la creación de una división odontológica nacional, la creación de centros de especialidades en la atención primaria de salud, el aumento en los estándares de acreditación en la odontología, que en la tramitación explícitamente se le indique al ministro que en la tramitación de la ley de ISAPRES hay un apoyo para enfrentar los abusos que se cometen en los megaprestadores, que el examen nacional odontológico sea un elemento de aseguramiento de la calidad de la atención, que hay un aumento en la dotación del sistema público. Ustedes escucharon las cifras que dieron acá en cuanto, no sé, respecto al porcentaje de caries que tiene la población, respecto a las listas de espera, que a veces cuando se habla mucho de las listas de esperas médicas, pero aquí se olviden que las listas médicas odontológicas tienen doble efecto. Aumento de la actuación en el sistema público asociado a la regulación de la atención secundaria y terminar con la precarización laboral, garantías de no discriminación en cuanto a lo que han planteado el último punto del doctor en cuanto a la ley médica. Somos tan profesionales como los médicos, merecemos el respeto y seguir dignificando nuestra profesión. Yo, presidente, nosotros en la propuesta estamos considerando la atención bucal en su integridad. Pensamos que es una rama muy importante de la medicina, que desgraciadamente en la historia de este país nunca se ha tomado en cuenta. Somos los parientes pobres de la medicina y creo que eso de una vez por todas debe terminarse. Así que yo, presidente, le pido que se oficie al ministro de Salud con los puntos que he dicho y que está tratado en esta presentación del Colegio de Dentistas. Ok, ambos oficios, los solicitados por el senador Quintero y el presidente, van a ser ratificados una vez que la tenemos quórum. Si le parece, se está oficiando al Ministerio de Salud por la necesidad de crear una dirección odontológica nacional y además pidiéndole además que tanto los departamentos o las direcciones de salud dental en la Subsecretaría de Salud Pública como también en la Subsecretaría de Redes puedan dialogar y puedan hacerse cargo del 25% de las listas de espera que son odontológicas y que están absolutamente invisibilizadas. Así que, básicamente, sí. Sí, eso estábamos viendo, sí. Perfecto. Ok, se acuerda. Por favor. Anita Quiroga, secretaria general del Colegio de Dentistas. Por su intermedio, agradecer la presencia del colegio en esta sala. Nosotros tuvimos una reunión también con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Tuvimos la posibilidad de presentar una propuesta para el fortalecimiento justamente de la atención primaria en la Comisión Asesora Presidencial, que entendemos en los próximos días debiera dar a conocer esto. Y solo reforzar en lo que dice nuestro vicepresidente. El tema de la salud bucal no solo tiene que ver con la salud bucal. Hay evidencia probada, por ejemplo, del efecto que tiene la falta de dentadura en enfermedades crónicas de adultos mayores, en lo que tiene que ver con el impacto en la salud mental de la población chilena, en lo que tiene que ver con otro tipo de patologías. Hay relación probada, por ejemplo, entre enfermedades de encías y enfermedades cardíacas. O sea, vale decir, no hacerse cargo de la salud bucal tiene más que ver solo con los dientes. Y en la propuesta, además, es importante señalar que, a diferencia de lo que ocurre con los especialistas médicos, hoy día Chile tiene un importante grupo de profesionales especialistas odontológicos en las distintas áreas que están disponibles para trabajar en el sistema público. Como bien lo decía nuestro vicepresidente, la brecha de acceso se puede resolver ampliando los horarios de atención hasta las 8 de la noche. Como bien decía él, nosotros no hacemos consultas de una vez, hacemos tratamientos que involucran de 4 a 6 sesiones por parte baja en un tratamiento. Lo que significa que mucha gente que entra a atenderse al hospital puede ir 1 o 2 veces y descontinúa su tratamiento porque en su trabajo no le dan permiso para ir en horario hábil, que es cuando funcionan los establecimientos públicos hoy día. Existen programas en los cuales se abren los consultorios, por ejemplo, hasta las 8, pero uno de 6 sillones, uno de 8 sillones, y encontramos que eso es un tremendo desperdicio, porque a diferencia de los médicos, nosotros tenemos gente disponible a contratarse. Gracias, señor presidente. Por favor.
Solo reforzando lo que dice la doctora Quiroga, nosotros muchas veces hemos pensado que muchas de las patologías auge requieren indispensablemente que la canasta lleve atención odontológica y hemos siempre pedido que se revise en ese sentido, tal como decíamos. Indudablemente la salud general se ve terriblemente influenciada en muchas de las patologías por no tener una salud dental adecuada. A eso solamente. Perfecto, agradecemos. Los oficios están siendo aprobados y van a ser despachados. Y vamos a tener un proyecto de acuerdo que se va a presentar en el día de hoy pidiendo una Dirección Nacional Odontológica y vamos a adherir a la iniciativa del senador Quintero, que va en la dirección absolutamente correcta a nuestro juicio. Así que esperamos que sea prontamente votada en sala para el envío al Ministerio de Salud. Creemos que el Ministerio tiene que hacerse cargo de esta necesidad ineludible y que afecta fundamentalmente a los más vulnerables. Muchas gracias por su presencia. Vamos a suspender, si le parece, por 5 minutos. Sí. No sé, cuando tú llegaste. Bien, vamos a continuar entonces. Le voy a ofrecer la palabra a la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, al director, al doctor Ronnie Muñoz. También se encuentra la fisiatra y jefe de unidad del dolor del Hospital San Borja Riobán, doctora María Lorena Ollanadel. Bienvenido. ¿Estoy en lo correcto? Disculpe, me siento aquí. ¿Eh? Sí, perfecto. Se prende ahí, ¿o no? Ahí se escucha. Estar perfectamente sentado acá. Bueno. Bien, doctor. Primero que nada, agradecerles la invitación y poder presentar un problema de salud pública. Para nosotros creemos que es muy prioritario. En segundo lugar, decirles que yo soy el doctor Norberto Bilbeni, past president de la CHED. Me acompaña el doctor Ronnie Muñoz, director de la CHED, y la doctora María Lorena Ollanedel. ¿Por qué creemos que es
el dolor crónico es un problema prioritario de salud pública. Perdón, pero aquí parece que... Ahí sí. ¿Quiénes somos nosotros? Yo creo que lo primero es contarles brevemente quiénes somos. Es una asociación científico-académica sin fines de lucro, fundada en el año 90, y cuya misión es reunir a investigadores, a clínicos, a instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y pacientes para estimular y apoyar el estudio del dolor y los cuidados paliativos en Chile. Les muestro al directorio porque somos un grupo de 8 personas que conforman la doctora Marisol Ahumada, presidenta, que no nos pudo acompañar porque tuvo que estar en una reunión en el MinSal, el doctor César Cárcamo, anestesiólogo, vicepresidente, la enfermera Lorena Méndez, que es secretaria, la doctora María Eliana Eberhard, tesorera, el doctor Fernando Ormazábal, cirujano dentista, director, el doctor Gerardo Correa, fisiatra, director, el doctor Ronnie Muñoz, cirujano oncólogo, y quien les habla, anestesiólogo. ¿Qué es lo importante del mensaje acá? Independiente de los nombres, decirles y comentarles que la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos es un grupo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el dolor crónico, y particularmente el dolor crónico, se requiere un equipo interdisciplinario. Y ustedes ven acá que hay anestesiólogos, hay fisiatras, hay enfermeras, hay cirujanos dentistas, es decir, somos una sociedad interdisciplinaria. ¿Qué ha aportado desde el año 90? Estamos hablando más de 28 años en Chile, funcionando como una asociación científico-académica. Hemos colaborado fuertemente con el MinSal. Y si ustedes se fijan ahí, el año 94 fuimos los que promovimos, los directores de esa época, el Programa Nacional de Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos, que finalmente fue reflejado, como ustedes pueden apreciar ahí, en el año 2005, como una de las primeras 25 patologías GES, el alivio del dolor y los cuidados paliativos en el paciente con cáncer avanzado. Fuimos una sociedad que promovimos y darle la importancia que merecía al paciente con cáncer en su etapa terminal y el manejo del dolor. El año 2004 aparece también el dolor como el quinto signo vital. Ustedes saben que hasta esa época hablábamos de presión arterial, frecuencia, pulso, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. En ese año, el 2004, con el ministro Pedro García, logramos incorporar al dolor y la evaluación del dolor en todos los hospitales públicos e instituciones privadas. Hoy día ya es un tema de acreditación el dolor como quinto signo vital. Finalmente, en 2016 hemos ampliado el GES de alivio del dolor y cuidados paliativos en pacientes con cáncer en todas las etapas, no solo en el paciente en etapa terminal. ¿Por qué estamos acá? Fundamentalmente quiero rápidamente entrar en lo que es el dolor crónico no oncológico, pero para entender un poco el dolor crónico tenemos que entender lo que es el dolor. Todos hemos tenido un dolor y todos sabemos lo que es sentir dolor. Por lo tanto, no voy a entrar mucho en detalle en esta definición, que es la definición que más utilizamos los médicos. Lo que sí quiero decirles que hay dos grandes tipos de dolor. El dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es aquel dolor que refleja que hay un daño en nuestro tejido. Y eso es un signo de alarma, eso es un signo de supervivencia de la especie animal y de la especie humana. Es decir, si nosotros no tuviéramos un sistema de dolor, no podríamos detectar daño y evidentemente no podríamos sobrevivir. Este sistema de alarma que tenemos todos los seres humanos nos permite sobrevivir frente al trauma, frente al daño. ¿Qué significa esto? Que si un dolor persiste en el tiempo, este sistema nociceptivo y de transmisión del daño, si se queda pegado, como quien dice, pasa a ser un dolor crónico que por convención nosotros hablamos de 3 meses. Este dolor crónico, a diferencia del dolor agudo, hoy se considera propiamente tal un dolor que genera más discapacidad, fíjense bien, que la suma de las discapacidades por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades cerebrovasculares, por SIDA y por cáncer. El dolor crónico hoy está considerado
una enfermedad. ¿Y por qué una enfermedad? Y posiblemente origen neurológico. Porque este sistema de alarma, que cumple una función inicial de alarma, aparentemente queda reseteado, enviando información anómala al cerebro, y además las vías inhibitorias que tenemos en dolor sencillamente no funcionan en este paciente que persiste y persiste con dolor. Tanto es así que hoy día la CIE 11, que acaba de lanzar la Organización Mundial de la Salud, plantea al dolor crónico como una enfermedad. Y vamos a tener, esto fue recientemente, la Organización Mundial de la Salud publicó su nueva clasificación internacional de enfermedades el 18 de junio de este año, se ratifica en la Asamblea del 2019 y esto empieza a regir a partir del año 2022. ¿Qué significa? Que tenemos que estar preparados porque esto ya es a nivel internacional considerado el dolor crónico no oncológico una enfermedad propiamente tal. Si ustedes se imaginan, todos nosotros hemos tenido un dolor dental, hoy día se hablaba del tema dental. El dolor dental refleja un daño. Uno trata la etiología propiamente tal y soluciona el tema y el dolor agudo desaparece. La diferencia con este dolor crónico es que el daño ya pasó y sin embargo el paciente sigue con dolor, por ejemplo, lumbar. Un lumbar agudo puede, con el tiempo, transformarse en un dolor lumbar crónico. Y si ustedes se ponen a pensar un dolor que molesta como el dolor dental y que un paciente persiste con esta sintomatología dolorosa en el tiempo, sabiendo que este sistema que les decía yo de transmisión del impulso de dolor hacia el cerebro es un sistema de supervivencia, es un sistema que conecta con el centro de las emociones, conecta con el sistema neuroendocrino del estrés, es decir, para poder arrancar del daño, conecta con el sistema nervioso simpático. Es decir, la conexión que tiene el sistema nociceptivo con todos estos otros centros neurológicos para escapar del daño es impresionante. Por ende, si tenemos un paciente que tiene dolor crónico persistente, hace que afecte a todos estos centros, por así decirlo, de manera muy importante. Generando ¿qué cosa? Lo que vemos ahí. El gran impacto del dolor crónico básicamente lleva a un digamos, a un deterioro de la calidad de vida, ausentismo laboral, discapacidad. Son pacientes que no pueden desarrollar bien sus actividades de la vida diaria. Hay trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresión, y esto genera múltiples consultas y consultas a distintos profesionales debido a que el dolor crónico, lamentablemente hasta la fecha, se sigue manejando como un dolor agudo. Y el dolor crónico hoy día tenemos que enfrentarlo de otra manera. Tenemos que enfrentarlo como una enfermedad propiamente tal. Bueno, ejemplos de dolor crónico musculoesquelético hay muchos. Todos estos dolores pueden cronificarse. ¿Qué hizo nuestra asociación? El año 2014 dijo, bueno, tenemos que plantearnos por lo menos 3 estudios. Un estudio de prevalencia, cuánto es la prevalencia de dolor crónico no oncológico en Chile, cuál es la carga de dolor crónico en términos de cuál es la discapacidad que genera y cuánto le cuesta actualmente a Chile el dolor crónico no oncológico. Se hicieron 3 estudios, el primero de ellos de prevalencia lo hicimos con un grupo de investigadores de la Universidad de Chile. El estudio de carga y de costo lo hicimos con un grupo de investigadores de la Universidad Católica. El estudio de prevalencia arrojó esta cifra, que parece impresionante, 32% de la población general, pero es una realidad. Si uno analiza las estadísticas internacionales, van desde un 20 hasta un 40, 45% de la población general. Es decir, que estamos hablando que de cada 3 chilenos que desarrolla un dolor agudo, podría uno transformarse en dolor crónico. Las conclusiones de este estudio fue que es prevalente, que se presenta, fíjense bien, un 20% es un dolor crónico severo. Hablamos en intensidad de 1 a 10 sobre 7. El dolor crónico, en el 40% de los casos, los pacientes refieren que es todos los días. O sea, piensen ustedes, insisto, comparen un dolor dental agudo
que parte y que se cierra este capítulo. En el caso del dolor crónico no se cierra este capítulo y tienen diariamente, en un 40% de los casos, es el dolor todos los días. El dolor crónico, además, en un 44%, casi un 45%, dura más allá de un año. Afecta, y eso es re importante, uno tiende a pensar que el dolor crónico afecta a la tercera edad. Es cierto que estamos viendo cada vez más dolor crónico en la tercera y en la cuarta edad, por un tema, obviamente, de mayor esperanza de vida, mayores daños articulares y vemos más osteoartritis, artrosis de cadera, rodilla, en fin, que está apareciendo este dolor crónico. Pero, sin embargo, hay dentro de este estudio, lo increíble fue ver cómo es tan prevalente entre los 30 y los 65 años de edad. Es decir, gente que está trabajando, el lumbago crónico, la osteoartritis de rodilla, en fin. Genera ausentismo laboral, ese estudio arrojó esto, y fíjense bien, no está tratado. Hay un 30% de los pacientes que dicen: no tengo tratamiento, no me sirve ningún tipo de tratamiento. Y hay un 50 más, o sea, estamos hablando casi el 80%, que dice el resultado del tratamiento es regular. Reguleque. O sea, es que el regular, cuando nosotros los chilenos decimos regular, generalmente refiere a decir no sirve para nada. El dolor crónico, finalmente, dentro de lo que pudimos ver, es predominantemente de origen musculoesquelético, el 65%, es lo más frecuente. Tenemos dolor crónico también de origen. Dado esos antecedentes del primer estudio, el estudio de la Católica lo que hicimos fue, bueno, ¿cuál es la discapacidad que genera? No podíamos abordar todo el dolor crónico, abordamos algunas patologías de dolor crónico musculoesquelético. ¿Cuál? Las que ustedes ven ahí: lumbago crónico, la artrosis de rodilla, artrosis de cadera, síndrome de hombro doloroso, dolor miofacial, y también evaluamos la fibromialgia. Nuevamente, este estudio de carga demostró que el dolor crónico musculoesquelético de estas 6 patologías es un 17,9% de la población general. O sea, es concordante con el estudio que nosotros hicimos de la totalidad de dolor crónico. Y fíjense también cómo el pic de dolor crónico musculoesquelético se da en el grupo joven, de 30 a 45, 48 años. Tenemos dolor crónico postraumático, en fin. Dentro de estas 6 patologías, la más prevalente fue el lumbago y, en segundo lugar, la osteoartritis de rodilla. Y fíjense lo importante en términos de discapacidad, de años vividos con discapacidad. El lumbago crónico genera, ahí dice, no se ve muy bien, 350.000 años vividos con discapacidad. Y si uno analiza la globalidad de este dolor crónico musculoesquelético, son 1.200.000 años vividos con discapacidad. ¿Esto es algo nuevo? ¿Chile es especial? No, esto es a nivel mundial. Es decir, si uno analiza la discapacidad que genera el dolor lumbar crónico, por ejemplo, es lo mismo en Europa y en Estados Unidos. El lumbago crónico pasa a ser la primera causa de discapacidad, superando a la depresión y superando a la enfermedad hipertensiva del corazón. Si nosotros comparáramos los resultados que obtuvimos de carga con el estudio de carga nacional efectuado el año 2007, el lumbago pasaría a ser la primera causa de discapacidad, más allá que la depresión, y superando a la enfermedad hipertensiva del corazón. Bueno, ¿cuánto vale esto? Vale 550.000 millones, estos son los costos del estudio del año 2016, 550.000 millones de pesos aproximadamente, con un rango que va entre los 300.000 a 890.000 millones. Este estudio de costo lo que demostró con cifras del 2016, que es más o menos al 0,3% del PIB. Es una cifra, está subestimado. En el mundo hablamos de cifras del PIB con respecto al dolor crónico entre 1,5 y un 3% del PIB. Aquí, como hablamos de solo 6 patologías, el porcentaje es de un 0,3%, la cifra que nos dio. Fíjense bien, sí, que este 0,3 significa casi un 5% del presupuesto de salud del año 2016. ¿Ya? Cuando uno analiza el costo del dolor crónico, uno pensaría que a lo mejor son los medicamentos el costo más alto. Y lo que resultó ser es lo que vemos con estos pacientes. El costo más alto se lo llevan las consultas médicas.
Son pacientes que van consultando porque no encuentran alivio a su problema. Y fíjense bien, en la derecha, que tampoco se ve muy bien, son sesiones kinesiológicas, múltiples sesiones kinesiológicas. Hay un costo y gasto tremendo en sesiones kinesiológicas. Y finalmente, tenemos además que muchos de estos pacientes van a los servicios de urgencia, consultan servicios de urgencia 1, 2, 3 veces, los dejan hospitalizados y hay un costo de hospitalización. O sea que el costo del dolor crónico en Chile, como ustedes pueden apreciar, y muchas veces esto recarga la atención primaria. Piensen que el lumbago crónico no se da muchas veces en el grupo de nivel socioeconómico más alto, en el trabajador, y entonces esto determina claramente un costo. Las conclusiones del estudio de carga y de costo hecho con la Católica fueron los que ustedes pueden ver ahí. La discapacidad asociada al dolor musculoesquelético es un 21% del total de la discapacidad nacional. Como les digo, estas cifras son muy similares a nivel internacional. El costo esperado es un 0,3. La osteoartritis rodilla y el lumbago son los que más costos generaron. Sobre todo el lumbago pasa a ser la primera causa de costo. Y un mejor manejo podríamos de alguna manera prevenir y disminuir estos costos. Creemos que es un problema que requiere un abordaje. La Organización Mundial de la Salud ya lo considera una enfermedad. Junto con esto, el 2017, el año pasado, hicimos, el grupo de la Universidad Católica quedó tan impresionado con estas cifras que hicieron una propuesta pública y de política pública en estos concursos que tienen la Universidad Católica año a año, y resulta que ellos lo que hicieron fue unir gente del área del sector público, gente del sector privado, gente del área pacientes, y hicieron focus group con algunos de todos estos profesionales, y finalmente se propuso una propuesta que la asociación nuestra participó también de esta propuesta, de estos talleres. Estamos en principio de acuerdo que podríamos, y somos un convencidos. ¿De qué somos convencidos? Que el dolor crónico se puede solucionar en la atención primaria, primero que nada. El 90% del dolor crónico musculoesquelético puede ser solucionado en la atención primaria. ¿Cómo? Aprovechando ya cierta infraestructura. Por ejemplo, las salas de rehabilitación integral que hay en la atención primaria. Esas salas se podrían fortalecer con médicos, con asistente social, con químico farmacéutico, se pueden fortalecer y lograr un buen manejo en la atención primaria y dejar solamente para casos refractarios o dolores muy severos para un nivel secundario donde existan estas unidades de dolor crónico que con criterios muy claros de inclusión y de derivación. Tenemos que tener profesionales también en la PS que sean los que deriven al nivel secundario y un sistema de referencia y contrarreferencia, ¿no? Creemos que el nuevo GES, en este caso para el dolor crónico musculoesquelético por ejemplo, refractario, podríamos tener planes piloto. Lo sorprendente es que les puedo comentar que, antes de decirle lo último, en realidad lo voy a comentar al final, lo que les quiero comentar sí, que nosotros hoy día el manejo del dolor crónico en la atención primaria se fortalece en pacientes con un nivel moderado de dolor, se fortalece el automanejo de la enfermedad, en la aceptación de la enfermedad y un manejo para mejorar su calidad de vida. O sea, hay un fortalecimiento del automanejo por parte de la enfermedad. Es como cualquier otra enfermedad crónica en donde el paciente diabético tiene que aprender a manejarse bien, el paciente con hipertensión también. Es el mismo concepto para esta enfermedad. Podemos capacitar a los profesionales, por ejemplo, una de las cosas que nos gustaría hacer, un poco pensando en la presentación anterior, hemos planteado que un módulo de dolor crónico musculoesquelético en el EUNACOM perfectamente se puede hacer, porque es muy distinto manejar el dolor agudo. Lo que se enseña en las facultades de medicina y se sigue enseñando en todo el mundo es mucho manejar el dolor agudo, porque hay ahí una causa que lo origina, lo tratamos bien, sin embargo el dolor crónico no hay formación. Y eso con un buen módulo podríamos lograr tener médicos recién recibidos con un manejo para precisamente el manejo en APS. Finalmente creemos que el financiamiento puede haber un aumento del per cápita a nivel de atención primaria y puede haber también un manejo, ¿no es cierto?, con tipo piloto GES. Les quiero comentar que una de las esto es novedoso.
hicimos un catastro de todas las unidades de dolor crónico no oncológico en Chile, públicas y privadas, y nos encontramos con una gran sorpresa. En todas las regiones de Chile tenemos ya unidades de dolor crónico, unas que ya están creadas y otras que ya están formadas, o sea, en vías de formación, perdón. Y en Santiago, bueno, en total son creadas 18 en todo Chile y en formación 22. En Santiago, en la región metropolitana, me acompaña la doctora María Lorena Ollanedel, jefe de un plan piloto de la unidad de dolor crónico no oncológico del San Borja de Herrerán, fisiatra, y además ella participa del grupo de interés de dolor crónico dentro de nuestra asociación. La experiencia ya está, ya tenemos grupos de gente trabajando en dolor crónico y nos estamos preparando, y creemos que como país debemos prepararnos para el 2022, no llegar corriendo al 2022 con este tema en rezago. Y finalmente decirles, si bien es cierto, hoy día estamos muy preocupados de muchas políticas y evidentemente ustedes probablemente reciben una carga enorme de políticas y de todos presionamos y todos queremos darle, pero creemos que esto hay que visibilizarlo, tenemos que como país prepararlo. Es un derecho humano, un buen manejo del paciente con dolor crónico, aparte de darle y mejorarle su calidad de vida, que produzca más, en fin. Muchas personas, pocas personas mueren por la causa de dolor. Millones mueren con dolor, lo sabemos, pero muchas más están viviendo con dolor. Y creemos que ahí tenemos una responsabilidad como sociedad de abordarlo. Estos estudios son carísimos. Nosotros conseguimos financiamientos grant como sociedad científica sin fines de lucro para poder hacer estos estudios. ¿Qué queremos con estos estudios? Apoyar al MinSal, apoyarlo a las comisiones también. De modo tal de decirle, aquí hay cifras. El primer estudio ya está publicado. El de costo ya fue aceptado en la revista Pain Reports, están publicados en revistas anglosajonas, y el de carga, que es el que está un poco más demorado, creemos que de aquí a fin de año lo vamos a tener también publicado en una revista anglosajona. Esa es nuestra presentación. Yo, Ronnie, en fin, esa es mi previo a eso, del grupo. No sé si van a exponer, pero previo a eso me gustaría saber quiénes son los interlocutores de usted en el ministerio. Si ustedes ya han tenido posibilidades de entregar este informe, si, cuál es la perspectiva desde el punto de vista de lo que se viene en la ley de presupuesto, y cómo lo ha tomado el ministerio, porque yo creo que el tema del dolor crónico es un tema que hay que hacerse cargo como país. Mire, nosotros hemos hecho como sociedad científica, hemos hecho 3 jornadas de dolor crónico no oncológico con servicios con los sistemas públicos, ¿no? La doctora Lorena Ollanedel nos puede comentar también eso, pero lo que les quiero comentar que en la última, que fue hace un par de meses, asistió en la inauguración el ministro, el doctor Emilio Santelice, y él conoce muy en profundidad el tema del dolor, y particularmente el dolor crónico. Yo creo que él es una persona que entiende perfectamente este tema, debido a que es anestesista. No es que yo sea anestesista pero creo que nosotros los anestesiólogos hemos estado involucrados mucho tiempo atrás. Entonces el concepto de lo que acabo de presentarles, yo creo que el ministro lo tiene claro. Ahora bien, él nos tiró, como quien dice, una pelota, y la pelota es, bueno, pero yo quiero que estos dolores crónicos, la mayoría, se atiendan en la atención primaria. Y nosotros, con este estudio, que es esta propuesta pública también, y con algunas ideas novedosas, creo que hoy día se habla, por ejemplo, de estratificar a nivel primario, con el sistema ACG, estratificar la severidad. Yo creo que podemos perfectamente hacer un trabajo en introducirnos en los cuidados de patología crónica, ¿no?, de enfermos crónicos, y tenemos cómo ofrecer un buen programa, ¿no?, para la atención primaria en este tema. Yo creo que el ministro ya nos conoce, evidentemente que hemos tenido con la subsecretaría no de redes, pero con la... Exacto, con la doctora... bueno, y queremos seguir teniendo... Sí, la doctora Daza. Queremos seguir conversando con todo el mundo, porque creemos que tenemos información suficiente como para poder implementar este tema, o por lo menos a nivel piloto, ¿no? Perdón que sea más Jairo, no sé si algún otro parlamentario quiere hacer preguntas, pero ¿qué le han dicho respecto de las coberturas, y si que también hay algún vacío en el GES desde el punto de vista de algunos cánceres respecto a los tratamientos paliativos, que también es un tema que se nos ha consultado en forma reiterada? Bueno, yo contestar eso, si se puede
presentar para los efectos del audio. Ronnie Muñoz, soy cirujano oncólogo y trabajo en la unidad de cuidados paliativos, Instituto Nacional de Cáncer y clínicas privadas. El tema de dolor en cuidados paliativos está bastante bien cubierto. Yo creo que Chile es uno de los principales países que ha desarrollado esto desde hace muchos años y tiene, por lo menos actualmente, una gran cobertura. Donde estamos un poco bajos es en los procedimientos quirúrgicos, en los procedimientos de donde uno interviene dolor haciendo intervencionismo, porque eso no está cubierto todavía por el sistema, pero yo creo que lo que es fármacos y lo que es cobertura está muy bien pensado. Pero lamentablemente está limitado a los pacientes oncológicos. Los pacientes que tienen dolor no oncológico se tratan de una forma en donde la forma de pensar de todos nosotros es démosle algún analgésico y no se piensa realmente que es otra enfermedad. Entonces lo que queremos justamente es presentar una forma de ver esto diferente, de que la gente entienda de que un médico que le dé un analgésico a un paciente con dolor crónico no lo va a curar. El 80% se cura, el 80% de la gente se controla si tiene una buena atención médica. Entonces, eso es lo que queremos ver. Más que gastos y otras cosas, porque los fármacos están. Los mismos fármacos que se usan en dolor oncológico están para dolor crónico. Lo que pasa es que el enfrentamiento es diferente. Yo creo que eso es lo más importante, lograr pensar de una forma para que poder cambiar el foco y que se puedan tratar los pacientes de otra forma y no de la forma que actualmente lo estamos tratando. Doctora. Bueno, ante todo, gracias por permitir exponer este tema, que para los que trabajamos con los pacientes de dolor crónico es sumamente importante. Como dato, les puedo contar que en nuestro servicio de medicina física y rehabilitación, el 80% de las interconsultas o de las solicitudes por atención médica son por concepto de dolor crónico, ¿ya? Eso es una cosa. Lo segundo que creemos fuertemente como ACHET y todos los médicos que trabajamos con este tema es que tratar el dolor crónico es simplemente mucho menos costoso que no tratarlo, ¿ya? Eso es lo primero que es importante de palpar y saberlo. Es una certeza con las cifras que el doctor nos acaba de mencionar, ¿ya? Hay experiencias. Tenemos por el interés de muchos de nuestros colegas y de los equipos de salud, personas que están capacitadas para ver estos pacientes. Las unidades de dolores actuales son muy autoridad dependiente en este momento. Y eso es lo que tratamos de buscar a través del apoyo de ustedes, que no sea tan autoridad dependiente, porque en el fondo está nacido de la necesidad y de la constancia de algunos de los colegas y equipos que han tocado una y otra vez la puerta para que estos pacientes puedan ser vistos, ¿ya? Lo segundo es que pensamos que tiene que ser un trabajo constante y fuerte con la atención primaria de salud. No podemos pretender tratar todos los dolores crónicos. En la atención secundaria, que es de donde nace la idea de la unidad de dolor, solamente va a llegar un porcentaje pequeño de los pacientes, es decir, los pacientes con un dolor severo y con una discapacidad importante. Sin embargo, como decía el doctor, el 90% de los pacientes tienen que ser tratados a nivel de atención primaria, y eso también requiere una articulación del trabajo con la red, que también se está trabajando en ello a través de el Departamento de Rehabilitación del Ministerio, con la doctora Jimena Neculhueque, ¿ya? Por último, para finalizar, creo que es importante también conseguir el apoyo a través de estos pilotos, que creo que podrían llegar a ser muy, muy beneficiosos y que también tienen de alguna manera impacto en la lista de espera que tienen que ver con otras especialidades. Por ejemplo, en la lista de espera que tiene que ver con traumatología, donde probablemente el 80% de las interconsultas también son por patologías dolorosas, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, que muchas probablemente no van a llegar a tener una resolución quirúrgica, son patologías que en este momento en nuestra unidad de dolor estamos abordando, disminuyendo de esa manera otro tipo de listas de espera. Reumatología también, los pacientes que tienen artritis reumatoidea, fibromialgia, son pacientes que también copan las listas de espera que tienen algunas especialidades médicas que también pueden ser subsidiarias de ser vistos por este tipo de unidades que se proyectan, por supuesto, sus cuidados a través de la atención primaria. Eso. Senador Quintero. La verdad de las cosas es que al escuchar a los doctores acá, lo que yo saco a colación es que acá los dolores crónicos oncológicos son los que tienen el tratamiento más adecuado. Están asegurados. Porque desgraciadamente hay otros dolores crónicos que ya son
son bastante permanentes y por mucho tratamiento que uno se pueda hacer, sigue igual. Yo no sé qué medicamentos pueden hacer pasar estos dolores y esta invalidez que se siente. ¿Ah? La fibromialgia, por ejemplo, lo que escuchaba, ¿eliminan absolutamente el dolor? ¿Se elimina? ¿Se puede eliminar? Mire, Doc, lo que podemos hacer, esto es como cualquier enfermedad crónica. Un paciente hipertenso nunca lo vamos a mejorar. Un paciente diabético nunca lo vamos a mejorar. Lo que vamos a lograr es disminuirle o mantenerlo en niveles estables. Lo que hacemos con los pacientes fibromialgicos es lograr un paciente que es muy discapacitado, porque es un paciente que le duele todo. Ese paciente muy discapacitado lo podemos llevar de una intensidad de dolor, por ejemplo, de 7, 8 a un nivel de 3 a 4. No le quitamos la enfermedad. Pero no solo bajarle el dolor, sino ponerlo funcionalmente activo, mejorarle su calidad de vida, que no se aísle, mejorar los síntomas, la comorbilidad asociada que se ve en dolor crónico, por esta red neuronal que conecta con todos los centros emocionales, etcétera. Hay que manejar todo eso. No le quitamos la enfermedad y eso es una de las cosas que muchas veces, mientras más nos demoremos en atender a un paciente con dolor crónico, mientras más tarde lleguemos, peor es el pronóstico. Pero sí le puedo asegurar que con un buen entrenamiento, con gente tanto en APS como en los casos más refractarios, podemos lograr mejorarle la calidad de vida. No quitárselo, pero sí que vivan mejor y que sean personas productivas, ¿no? Yo le pongo otro ejemplo. Por ejemplo, un paciente hoy día con una artrosis de cadera, tercera edad. Ese paciente con artrosis de cadera empieza a dolerle. Poco a poco, cada día más dolor. Muchas veces hoy día sabemos que las listas de espera para la prótesis de cadera es larga. Esa demora que hay entre la colocación o el paciente que requiere una prótesis de cadera, que pueden pasar meses y meses, ojo, con dolor crónico. Pasa a ser un cambio en el sistema nervioso periférico y central, que empiezan a haber cambios de neuroplasticidad que hace que persista y persista el dolor. ¿Qué pasa con ese paciente? Cuando recibe la prótesis en un año más, curiosamente el cirujano lo opera muy bien, deja una prótesis perfecta. Sin embargo, el paciente, después de haber sido operado, de haberle puesto una prótesis excelente, persiste con dolor. Y entonces ya no es un problema ni siquiera de la cirugía, es un problema que, como no se abordó precozmente el manejo del dolor, quedó con cambios de neuroplasticidad en el sistema nervioso periférico y central que nunca más recupera o no sale aliviado. Entonces, si nosotros logramos prevenir, si nosotros logramos pesquisar precozmente un paciente que se nos está quedando pegado con dolor, el resultado va a ser bueno en todo sentido, no solo en el sentido, por ejemplo, específico de la fibromialgia. Doctor, también la incorporación de nuevos fármacos, porque la incorporación de fármacos biológicos, por ejemplo. Le quiero comentar que yo he visto tratamiento con medicina biológica que en definitiva puede de verdad resolver temas de dolores crónicos que son no tan invasivos y que evitan, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas. ¿Se ha experimentado, se ha evaluado qué tan avanzado está el atender estos temas con medicina biológica? Ese es otro muy buen ejemplo que usted da, muy buen ejemplo. La terapia biológica ha resultado mucho en lo que es, por ejemplo, manejar la etiopatogenia de la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Y en muchas enfermedades inflamatorias ha logrado la terapia biológica prácticamente frenar la enfermedad. Y efectivamente eso ha sido exitoso para la medicina. Pero curiosamente, y vuelvo acá a tocar el tema, que el dolor crónico, y eso lo hemos conversado en congresos de reumatología, el dolor crónico, en la medida que persiste y que se produce este dolor de la artritis reumatoidea en una rodilla, por ejemplo, va produciendo estos cambios de neuroplasticidad que le comentaba. ¿Y qué pasa? La terapia biológica funciona bien, frena la artritis reumatoidea. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes, piensen en la prevalencia que estamos conversando, hay un subgrupo de pacientes, no sabemos por qué, se queda pegado. Y la terapia biológica, si bien le frena la enfermedad, sin embargo, no le modifica el dolor. O le modifica poco el dolor. ¿Se fija? Es un poco lo que... La terapia biológica ha funcionado mucho en bloquear y frenar estas enfermedades, pero no necesariamente el dolor. Y lo otro que le quiero comentar, es cierto también lo que usted plantea, que hay algunos estudios exclusivamente para ver
¿qué pasa con el dolor, ¿no? Si podemos controlar el dolor crónico, por ejemplo, de una artritis reumatoidea, todavía hay poca evidencia, pero sí, a lo mejor también va a ayudarnos, pero no hay una evidencia contundente como para decir, mire, usemos la terapia biológica para el manejo del dolor crónico. Sí, para controlar enfermedades inflamatorias, pero... Yo he visto casos extraordinariamente exitosos. No, estoy de acuerdo con usted, es decir, en muchos casos, o sea, la mayoría que tiene dolor en una artritis reumatoidea, estoy de acuerdo con usted, si usted trata la enfermedad de origen, va a disminuir el dolor o va a desaparecer el dolor porque se trató la enfermedad propiamente tal. Pero hay un subgrupo enfermo, que son los que, independientemente de eso, siguen con dolor por estos mecanismos que le trataba de explicar. Si le parece, me gustaría que pudiéramos oficiar también al Ministerio de Salud, si ustedes pudiesen tener a disposición el estudio completo, para también enviarlos por nuestra vía, independientemente de lo que ustedes hagan, y sería bueno enviarle un oficio a la Subsecretaría de Salud Pública y al Ministro de Salud respecto a la necesidad de poder resolver esta materia que nos parece absolutamente pertinente, que el dolor crónico musculoesquelético, o sea, el 21% de la discapacidad nacional, es una cifra alarmante, y el tratamiento del tratamiento del dolor en enfermedades no oncológicas es un tema que es una prioridad nacional. Y yo vuelvo a insistir, me gustaría una respuesta o una proyección de qué recursos van a invertir en la ley de presupuesto en esta materia por parte del Ministerio de Salud, y sería bueno también poder enviarle los antecedentes y los estudios pertinentes. Doctora, senadora y doctora. Dos consultas al respecto, tres en realidad. La verdad es que como el dolor crónico, tal como ustedes planteaban, está básicamente concentrado en patologías musculoesqueléticas tipo lumbago o artrosis de rodilla, esto genera necesariamente posiciones viciosas que aumentan el dolor, producto del mismo dolor. ¿Ah? Y por lo tanto, muchas veces lo que se hace son tratamientos kinesiológicos que están más bien orientados al ultrasonido que al fortalecimiento muscular para recuperar la posición que evita ese dolor crónico. Entonces, a veces uno ve que hay pacientes que entran en tratamientos eternos con kinesiólogos que no tienen ningún sentido porque no están recuperando la causa, en este caso, es decir, no es la causa primaria, pero sí es una causa que aumenta el dolor, por lo menos en este tipo de patología. Entonces, yo no sé si hay una mirada desde las facultades de kinesioterapia o desde para poder orientar, porque lo que uno ve es que de verdad que se eternizan con el ultrasonido y una y otra y sin que haya mayor resultado. Uno. Dos, también uno ve en este tipo, en fibromialgia y en otras cosas, terapias alternativas como la acupuntura o ¿cómo se llama estas? Las abejitas, la apiterapia, o incluso en algunos casos la hipnosis, porque yo me imagino que esto también debe tener un componente psicosomático. Una persona que en algunos casos, entonces yo no sé cómo están en estas unidades, digamos, están consideradas estas otras alternativas, en estas unidades que son más bien pilotos. Súper pertinentes las preguntas porque son todas cosas que las personas que trabajamos en estas unidades nos vemos enfrentados. Primero que nada, la mejor manera de tratar el dolor crónico es haciendo un buen diagnóstico, ¿ya? Si no sabemos por qué le duele a un paciente, es muy difícil tratarlo bien, ¿ya? Es por eso que existen una serie de profesionales que tienen que estar capacitados, y es por eso que también las unidades de dolor, por lo menos a nivel de alta complejidad, no puede estar conformada por un solo tipo de médico. En este caso, yo como fisiatra no puedo ser capaz de abordar todos los elementos tan complejos que tiene un dolor crónico. Por eso mismo también trabajamos con psiquiatra, trabajamos con químico farmacéutico, trabajamos con psicólogo, kinesiólogo y terapeuta ocupacional. Lo segundo, en relación a las preguntas de ultrasonido,
hidroterapia, etcétera, que nosotros denominamos en el área de rehabilitación fisioterapia, cada vez están más en disminución por parte de los servicios de rehabilitación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no tienen tanta evidencia científica en relación a muchas patologías, no solamente las dolorosas. Si uno va, por ejemplo, al Hospital del Carmen, que es un hospital absolutamente nuevo, el área de fisioterapia es súper reducida. Pero si van a mi hospital, que es un poco más antiguo, bueno, varios años más antiguo, el área de fisioterapia es bastante más grande, porque cuando se crearon los hospitales más antiguos, probablemente era una terapia que tenía más fuerza, ¿ya? Ahora, con la instauración de estos servicios de medicina física y rehabilitación, se está tratando de entregarle lo mejor a los pacientes a través de la mejor evidencia médica, ¿ya? Lo segundo, en relación a terapias complementarias, es lo ideal. Ya se ha demostrado que el conjunto de varias intervenciones médicas son beneficiosas en los pacientes. Sin embargo, hay cosas en terapias complementarias que también tienen evidencia. Por ejemplo, la acupuntura sí tiene evidencia en términos de los pacientes con fibromialgia, pero no tiene ninguna evidencia, por ejemplo, en un paciente con artrosis de rodilla, ¿ya? Por lo tanto, ahí, ¿qué les quiero transmitir? Que para algunas cosas nos van a servir, para algunas cosas no nos van a servir, y para otras, muchas, no hay evidencia suficiente que nos digan que nos sirven o que no sirven, pero tenemos que incorporarlas, ¿ya? En nuestro hospital hay un policlínico de terapias complementarias, ¿ya?, que en algunas oportunidades nos han ayudado con muchos pacientes y en muchos de los casos sí nos sirven, sobre todo por el fuerte componente emocional de los pacientes que tienen dolor crónico, ¿ya? Sobre todo algunas técnicas como por ejemplo las flores de Bach, que son las técnicas escasas que tenemos como terapias complementarias dentro de nuestro arsenal de la cartera de servicios que tenemos en la unidad de dolor crónico de nuestro hospital. Perdona, respecto a esto último, ¿está acreditado cuáles son los efectos sanitarios de los tratamientos con flores de Bach u otras medicinas alternativas? ¿Caso tienen evidencia clínica de su utilidad? Solamente para algunas. Por ejemplo, en la que yo les cité, acupuntura para fibromialgia, acupuntura para artrosis de rodilla, no tendría ningún efecto. Y en términos de flores de Bach, desconozco, por lo menos hasta el año pasado que hicimos una revisión de la literatura, no había evidencia fuerte. Pero tampoco dice que no sirva. No dice que no sirva. Ahora, si usted me pregunta desde la experiencia clínica, creo que los pacientes con fuerte componente emocional, porque los pacientes con dolor crónico tienen dos componentes ¿producen importantes. efecto placebo o más bien...? No le puedo decir con certeza porque no está estudiado. Pero sí, en la práctica clínica, uno ve que a ciertos pacientes les sirve. Un comentario. Es buena la pregunta también porque, por ejemplo, el tema de la homeopatía, hoy día se está descartando. En Inglaterra dejó de usar la homeopatía en centros universitarios súper importantes, precisamente porque se ha demostrado que no sirve. Y hoy día la homeopatía y varios centros en Europa están abandonando la homeopatía y todo el gasto que se ha hecho en homeopatía, pues la homeopatía no serviría. Entonces, es importante tener estudios en ese sentido. Si tuviera un minutito, yo quisiera defender un poco la acupuntura. Realmente la acupuntura ha sido desarrollada en China por gente que ha tenido muchos años, cientos de años de estudio para poder establecer las relaciones que había en ciertas partes del cuerpo con el síntoma que los pacientes presentaban. En Estados Unidos, en Cornell, se hizo un estudio a saber por qué la acupuntura funcionaba. No se han logrado descubrir muchas cosas, pero sí se descubrió que el tratamiento de la cefalea, si uno le ponía una agujita entre los dedos de la mano, se quitaba la cefalea y tiene tanta efectividad como 70%. Se descubrió que nuestro cerebro tiene relaciones así similares a los autos, que tienen sistemas eléctricos que funcionan con el parabrisas, la luz y tal vez otra cosa más, y que estos sistemas, para que no sean demasiado grandes, están interconectados. Por lo tanto, si uno logra estimular la luz, puede hacer algún efecto sobre el parabrisas que no tendría nada que ver. Esto es lo mismo, o sea, uno estimula ciertas zonas y estas zonas a nivel cerebral actúan sobre otras y ese es el efecto de la acupuntura. La acupuntura está 100% probado y se usa en todos lados para cefalea, para náuseas, para dolor crónico, básicamente no osteoarticular, porque el osteoarticular no sirve, pero sí sirve para los dolores crónicos que tengan un componente de fibromialgia, un componente de fibra nerviosa, vaina tendínea. Los centros chilenos ya tienen aprobado acupuntura, los hospitales existen, lamentablemente no hay mucha gente que sepa acupuntura bien, digamos, hay mucha gente que ha hecho algún cursito, alguna cosa, pero no fundamentada. Pero yo creo que eso tiene que estar porque es súper importante y no es caro y la gente tiene mucha decidibilidad también. Sobre el punto, que este es el tema que...
la certificación de las personas que hacen medicinas alternativas, en este caso particularmente la acupuntura. ¿Hay algún estándar en nuestro país o simplemente No hay estándar. no hay ningún tipo de estándar? Sí. O sea, la hospitalización. Hoy día tenemos miles de pacientes que están hospitalizados en su casa, Uh-huh. una alternativa Uh-huh. para hacer el tratamiento del dolor crónico. Hay una ventaja bien importante que están rodeados de sus familias. ¿Tú quieres contestar? Bueno, yo le voy a hablar de la experiencia que tenemos en nuestro hospital. Lamentablemente, nosotros no somos un centro que hospitalice a pacientes por dolor, porque, como saben todos, el dolor no es tan visibilizado. Pero sí hemos tenido casos en los cuales hemos tenido que hospitalizar a pacientes para estudiarlos en contexto de su dolor y porque tienen un dolor que es incontrolable. Desde el punto de vista de su pregunta, pienso que si un paciente tiene un dolor muy severo, es riesgoso a veces tratarlo desde el punto de vista de su domicilio. ¿Por qué? Porque ocupamos algunos medicamentos que son bien fuertes, como los opioides, por ejemplo. Cuando uno trata de manejar a un paciente, lo hace a través de una vía endovenosa, tiene que ver efectos adversos, que muchas veces son náuseas, vómitos, sedación, depresión respiratoria. Entonces, hay un espectro de pacientes que yo creo que se beneficia de ser hospitalizado a nivel hospitalario, pero hay un espectro que yo creo que es a donde apunta la pregunta usted, que podría también verse beneficiado de una hospitalización domiciliaria, entre comillas, y con algunas precauciones muy simples, como una red de apoyo adecuada, con un programa de hospitalización domiciliaria adecuada también, que seamos capaces de controlar estos efectos adversos que pudiesen llegar a presentar los pacientes en donde estamos administrando un medicamento que puede ser riesgoso también, ¿ya? Y por supuesto que tengamos la capacidad también para controlar a este tipo de pacientes, porque asumiendo que si necesitan una hospitalización domiciliaria es porque tienen un dolor crónico en el espectro moderado, severo por lo menos, ¿ya? Entonces tenemos que tener esta infraestructura para poder controlarlo, ¿ya? En otros países se hacen hospitalizaciones diurnas para ver este tipo de pacientes y también hospitalizaciones domiciliarias, pero lo que estamos apelando es algo mucho más básico, que es visibilizar el tema. Idealmente contar con algunas unidades de dolor crónico que sean capaces de ver estos pacientes con dolor severo o moderado y tratar de llevarlos al espectro de moderado leve para que puedan funcionar mejor. Sí, a mí me gustaría poder enviar un oficio a la Subsecretaría de Salud Pública y al Ministerio respecto de la evaluación de políticas públicas en materia de medicina alternativa en centros hospitalarios y de atención primaria en nuestro país, porque generalmente nosotros avanzamos en esta materia y yo no sé si hay evaluación desde el punto de vista de los resultados. Me encantaría saber si es que el Ministerio de Salud ha elaborado alguna revisión de estas políticas públicas, y segundo, me encantaría que la Biblioteca del Congreso Nacional nos pudiera hacer también un informe respecto de medicina alternativa o complementaria, tanto en Chile como también en experiencia comparada, para saber básicamente, particularmente para el tratamiento del dolor crónico. Entonces sería interesante ver si es que qué experiencias hay y cómo podemos implementarlas en nuestro país. Y vuelvo a insistir, es muy importante que se evalúen las políticas públicas. En nuestro país generalmente avanzan políticas públicas y jamás se evalúan. Entonces me gustaría saber cómo van. Marcos legales, ambas, marcos legales y si hay estudios internacionales que acreditarían eficiencia, avalan o no. Lo mismo a ustedes, si ustedes pueden tener sería interesante tener una nueva sesión sobre el tema, ¿se les parece? Ok, al referéndum, sí, al referéndum. De las indicaciones al proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre protección de salud mental, los boletines 10.563-11 y 10.755-11 refundidos. Estamos llegando al término de la sesión.
nos queda un minuto, pero si hay acuerdo para dejarlo en primer lugar de la tabla en la próxima sesión, si le parece. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, por Dios y la patria, se cierra la sesión.